¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para seguir reaccionando a Dimash Kudaibergen. En esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que me dejaron en los comentarios de Instagram, donde me dijeron: Ático, ¿sabes qué? No hay todavía ninguna presentación o video o fancam del evento de Virtuosos que se realizó en Singapur el día 21, pero tenemos este video que es una como recopilación más o menos de algunos momentos, y aparte nos anuncian que tiene como que el contrato que firmó Dimash con una empresa norteamericana para que vayan a promocionar a Dimash en la parte de Norteamérica, porque sabe que ahí tienen muchos fans. Norteamérica, yo quiero entender que es Estados Unidos, Canadá y México. México para abordar el mercado latino, pero puede ser que nada más para ellos sea Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Puede ser también, no sé, es algo bastante interesante que ya tenga firmado un contrato como tal para promocionar a Dimash en la parte de Norteamérica. Ojalá que también tengan pensado el mercado latino, empezando por México, que es el que pertenece a Norteamérica. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Vamos a ver unas pequeñas actuaciones, unos pequeños tomas de la competencia, bueno, el concurso de Virtuosos, donde estuvo con Hauser y con el señor Plácido Domingo, con el maestro Plácido Domingo. Y vamos a ver de qué se trata, pero antes de eso, corre el intro. Bueno, después del intro ya estamos aquí con el video que me recomendaron. Vamos a ver qué noticias tienen que darnos. Y pues, señor Kudaibergen, como siempre le digo, haga lo suyo. Mm, a ver, vamos a regresarle un poquito. Dimash and Media, la agencia MPT, en asociación con Dimash Kudaibergen para su expansión en Norteamérica. Ok, esto se firmó el 21 de octubre del 2024. La agencia Music Promo Today, que es la MPT, anunció su asociación oficial con Dimash Ali Creative Center para apoyar al vocalista aclamado internacionalmente Dimash Kudaibergen en su expansión hacia los mercados de Estados Unidos y Norteamérica. Volvemos a decir lo mismo, ¿no? De Estados Unidos y Norteamérica. Puede ser que sea nada más Estados Unidos y Canadá, para los de habla en inglés. Puede que sea Estados Unidos, Canadá y México, para empezar a abarcar el mercado latino. No sé, queda esa pregunta en el aire, que consideren ellos como Norteamérica. Pero bueno, es un punto de inflexión, porque es un principio de algo, ¿no? Y también esto me da gusto porque quiere decir que Dimash va a venir más seguido a América, y en una de esas puede empezar a incursionar en el mercado latino. Al fin ya tiene la de El Amor en Ti. Como uno de los vocalistas más versátiles de nuestro tiempo, Dimash ha establecido un seguimiento global a través de su excepcional capacidad musical, rango vocal y repertorio diverso, mezclando géneros desde lo clásico hasta el pop, el rock, incluso el dance. Ok. Tras su trabajo con íconos internacionales como Plácido Domingo, Hauser, Lara Fabián y compositores ganadores de premios Grammy como Walter Afanasieff y Nathan Wang, su amigo, el pianista, ha subrayado la capacidad de Dimash para unir culturas sin esfuerzo, creando una experiencia fundamentalmente única para cualquier audiencia. Esta asociación con MPT Agency, la agencia, priorizará las colaboraciones con figuras establecidas de la industria, artistas con los que Dimash siempre ha aspirado a trabajar. Ok, o sea que también lo van a poner a hacer duetos con artistas también de mucho renombre. Eso está bien. Así como proyectos estratégicos diseñados para solidificar su presencia en los Estados Unidos y construir un acercamiento entre sus audiencias internacionales y el mercado estadounidense. Ok, aquí lo que nos dicen es que principalmente está enfocado al mercado norteamericano, o sea, al mercado estadounidense, para ser más precisos. Pero también se tiene que saber que en Estados Unidos hay mucha presencia latina, mucho, sobre todo en el sur, lo que es California, Florida, Texas, y todos esos lados hay mucho latino. Creo que hay más audiencia latina que anglosajona en esas partes de Estados Unidos. O sea, a nivel mundial su trabajo ha sido diverso y excepcional, contribuyendo a bandas sonoras de éxito de taquilla como Vanguard y Legend de Jackie Chan, con la ayuda de la dilatada experiencia de MPT Agency.
con artistas extranjeros emergentes. La expansión de Dimash al mercado norteamericano representa un esfuerzo deliberado por presentar un talento, un sonido y un desafío al género como ningún otro, a una audiencia hambrienta de innovación en su industria del entretenimiento. Por ese lado, los entiendo, los alabo, los aplaudo, porque si nos damos cuenta, los ritmos aquí en América, en Norteamérica, están muy, muy estancados. ¿Qué es lo que más suena ahorita? Reggaetón, el pop de siempre, de las boy bands y el pop de solistas, y como que se han quedado estancados en eso, no ha seguido progresando. El rock ya casi no se escucha, el techno, el dance, el house también ya casi no se escuchan. Ahorita es más presencia de ritmos pegajosos, ¿no? Que realmente no tienen ningún mensaje ni nada, solo la fabricación y la creación de dinero. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que pueden hacer con Dimash para que se generalice, se comercialice más su estilo. Va a ser muy bueno para Dimash porque le va a traer más audiencia. Va a ser muy bueno para nosotros porque Dimash va a estar más de este lado. No quiero decirles que siempre, pero pues sí va a estar más presente en el continente americano. O sea, a nivel mundial su trabajo ha sido diverso y excepcional, contribuyendo a bandas sonoras. Ok, ok, nos dicen básicamente lo mismo. Se conocido por sus electrizantes actuaciones en el escenario, sus acrobacias que desafían a la muerte y sus característicos triples bices. No es de extrañar que haya agotado las entradas de escenarios desde Shenzhen hasta Moscú, desde Londres hasta Nueva York. Están hablándonos de sus conciertos, ¿no? Donde siempre tiene sold out, tiene el escenario lleno. Sus últimas 2 actuaciones con entradas agotadas en la clausura de los World Nomad Games en Astana atrajeron a una audiencia de 60,000 personas. Bueno, eso también ya lo reaccionamos a la apertura de la ceremonia de apertura de los Juegos Nómadas que se realizó hoy en Kazajistán. Con más del 35% de los asistentes viajando desde Europa y las Américas a Kazajistán para presentar la gira Strangers. Los próximos espectáculos en Praga y Düsseldorf. Ok, ahí nos están hablando de la República Checa y de Alemania. Los conciertos que vienen para este fin de año están atrayendo audiencias globales para otra experiencia única de pop, rock y ópera. Para la escena musical estadounidense, la llegada de Dimash marca un momento raro de convergencia entre el talento global y la industria local. Sí, como les decía, va a ser, yo creo que hasta cierto punto complicado, porque si somos honestos y sinceros, los que somos Deer sabemos que la música de Dimash no es muy comercial, no es muy como para el radio. En primera, por la duración de los temas, por ejemplo, The Story of One Sky o El amor en ti, o temas así grandes, no son como que para promocionar en radio, pero también tiene temas muy comerciales, como lo son Smoke, como lo son When I Got You. Con esos temas puede entrar, más aparte que los está cantando en inglés, o sea, ya tiene un pie adelante. Pueden promocionar a Dimash con temas muy pegadizos como esos dos, When I Got You y Smoke, y empezar a meterlo en la cultura anglosajona de Estados Unidos y Canadá, para que empiece a viralizarse, empiece a comercializarse, y ya después de que la gente esté acostumbrada a eso, meterles ¡pum! Los crossovers, ¿no? Como son ópera con rock, ópera con pop, ópera con jazz, ópera con blues, el rhythm and blues, todos los géneros que explora Dimash y lo hace de una manera excelente. Ok, Dimash marca un momento raro de convergencia entre el talento global y la industria local, sus habilidades vocales, ok, las más expansivas de cualquier cantante contemporáneo, ofrecen oportunidades para asociaciones artísticas que podrían dejar una huella duradera en el panorama musical norteamericano, con rumores de una visita sorpresa antes del año nuevo. O sea que puede venir Dimash antes de que termine el año aquí a Estados Unidos. Los fanáticos se preguntan dónde estará esta ciudad secreta. Yo creo que de venir Dimash vendría nuevamente a Nueva York. Si llegara a hacer una presentación, un concierto, yo creo que volvería a ser en el Berkeley Center, en el estadio de básquetbol de los Nets de Nueva York, donde hizo su primer y único concierto que tienes ahorita en América, que es allí en el Berkeley Center. MPT Agency está interactuando activamente con artistas, promotores y partes interesadas de la industria para explorar colaboraciones que se alineen con esta emocionante fase de la carrera de Dimash, con una base de fans global consolidada y un historial de éxito comprobado. Su debut en Norteamérica será un momento decisivo para ambos artistas y para la industria musical estadounidense. Bueno, su debut
No lo veo como tal, porque su debut ya lo tuvo. Hay que recordar que participó en The World Best, que dejó de una manera muy noble y muy inspiradora, que los norteamericanos lo echaron como traición porque no los generó más dinero, porque realmente lo que le estaba generando dinero a esa competición era la presencia de Dimash. Lo que estaba causando interés en esa competencia era la presencia de Dimash. Pero Dimash vio que competía contra niños, nunca le dijeron, nunca le dijeron que iba a competir contra niños, y pues cuando le tocó contra ellos decidió dar un paso a un lado, porque él ya no necesita ganar nada, no necesita demostrar nada. Y mejor le dio el paso a los niños, que fueron los que ganaron al final. Hay algo que me está sonando mucho en la cabeza. Esta agencia, la ATP, quiere crear duetos con Dimash, con artistas de renombre en Estados Unidos. Puede llamarse, por dar unos ejemplos, Taylor Swift, Ariana Grande. Artistas así que estén consolidados de una manera grande, masiva, y que estén muy muy arraigados en la cultura anglosajona. Se me vienen a la mente ahorita ellas dos. No sé si poner a Dimash a hacer un dueto con alguna de ellas dos sería buena idea. Ni tanto para Dimash ni tanto para ellas, porque para Dimash, porque no sé si lo vayan a querer encasillar en el pop, que es algo que Dimash yo creo que desde un principio les va a decir que no, que él siempre va a respetar lo que él siente y que él ama y adora hacer sus crossovers, que nosotros queremos tanto, porque no se estanca en lo mismo, no nos presenta siempre la misma melodía pegajosa, nos presenta cosas con sentido, con un trasfondo, con un mensaje, con un nivel interpretativo muy alto. Y hay que ser sinceros, el pop no necesita de mucha transmisión de mensaje, ni de mucha interpretación, ni de mucha calidad. Eso por parte de Dimash, y por parte de ellas no sé si sea buena idea, porque Dimash las va a dejar en ridículo, hay que ser honestos. El nivel vocal que tienen las dos contrapartes es muy, muy, muy diferente. Obviamente esto puede ser beneficioso y ventajoso para Dimash, porque vocalmente, técnicamente y todo eso es muy superior, muy, muy superior. Y pues se puede dar a conocer como alguien que está enseñando a cantar a sus artistas consolidados, ¿no? Y para ellas yo creo que sería, no sé, un ponerlas en evidencia. No sé, si lo van a hacer y lo piensan hacer, tienen que hacerlo con muy, muy, muy bien, algo muy bien pensado, algo muy bien planeado, para que ninguna de las dos partes quede mal. Porque ellas, hay que ser honestos, y le duela a quien le duela, hay que decirlo. Esto es tiene mucho, mucho riesgo para estos intérpretes, porque Dimash los va a hacer pedazos vocalmente hablando. Bueno, Dimash ha grabado bajo su propio sello, Dimash Ali Creative Center, y mantiene una visión de futuro firmemente independiente. Para consultas sobre colaboraciones, compromisos con los medios o fechas de conciertos, comuníquense con su representante de prensa de MPT Agency. La impresionante versión de Dimash Kudaibergen de la icónica canción de SOS de un terreno de 3 cautivó al público de todo el mundo y acumuló más de miles de millones de impresiones a nivel mundial. Ok, sí, pues fue con la canción que se dio a conocer a nivel internacional, ¿no? A nivel mundial. Porque pues ya era famoso en esa región del planeta, ¿no? Lo que es Kazajistán, Uzbekistán y todos esos alrededores. Dimash ya era muy conocido, primero por sus papás, porque sus papás son artistas de mucho renombre en ese país, y en segunda por el talento indiscutible de Dimash, ¿no? Pues bueno, esto fue la parte del contrato que nos presentaron. ¿Cómo consiguieron el contrato? No lo sé. No sé si realmente esto sea 100% fiel a lo que es el contrato. Si sí es así, muchísimas gracias a quien lo haya conseguido, y ya nos dieron una prueba de lo que se viene para el 2025. Va a ser impresionante. Esperemos a un Dimash que tenga más presencia en el continente americano. Y pues bueno, vamos a ver si también intentan abordar el mercado de habla hispana, ¿no? El mercado latino. Ahí los vemos reunidos con el... Здравствуйте, дорогие друзья. И сейчас мы с вами путешествуем. Ok. Dimash Kudaibergen Team Latin Media.
Ok, vamos a ver si esto tiene subtítulos. Están en ruso, vamos a ver si los podemos poner en español. Ruso. Ok. Шествуем. Великолепный Сингапур вместе с нашим гидом маэстро Димашем Кудайбергеном. Он открыл для нас уже целый мир. Есть точки Земли, куда бы я, например, никогда бы не поехала, если бы не следовала за его чудесным небесным голосом, за его призывом раскрыть свои души. Друзья, это очень интересный день. Димаш спокоен, даже, можно сказать, у него хорошее настроение. И тем не менее в глазах его грусть, да, она почти всегда у него, если только исключить озорные моменты, когда он как совсем молоденький пацан, как он сам говорит, резвится, забыв обо всем. Это грусть в его глазах, этот океан мировой силы, он всегда в нем присутствует. Друзья, видим, что рука у него fixирована на пальцах, y видимо, это все-таки травма. Ok, los subtítulos, por lo que deduzco, está la señorita hablando en ruso, y los subtítulos están generados de manera automática. Realmente no tienen mucho sentido, por lo mismo que están generados de manera automática. No podemos fiarnos mucho de lo que nos estén diciendo, porque muchas palabras no tienen sentido, no se ligan, o como que no pertenecen a la oración. Pero pues bueno, podemos disfrutar de las imágenes. Aquí tenemos la presentación que hizo Dimash con Hauser para el programa de Virtuosos. No sé si fue para el programa como tal o fue un promocional. Creo que por ahí me comentaron que había presentado la de SOS. No sé, vamos a ver, porque ya los hemos visto interpretar juntos la de Ave María, pero la de SOS ha de ser interesante, ¿no? Escuchar la voz de Dimash acompañada por el cello de Hauser, se va a escuchar impresionante. Пальцев, а не запястья, что тоже, конечно, сложно, и дай бог ему быстрейшего восстановления, что, конечно же, произойдет, потому что он силен, он верует в Всевышнего, что помогает в таких ситуациях, и все преодолеет, и скоро мы увидим его крылья без сдерживающих всяких там бинтов. Это жизнь, не все бывает. И разница в том, что бывает, именно зависит от нашего отношения к тому, что происходит. Здесь, на встрече в Сингапуре, великие люди собрались, посвятившие свою жизнь искусству. И, конечно же, Плачет Доминго – это центр всего этого объединения. А Димаш – его ярчайший представитель, свет, незабвенный Хаузер, шутник и балагур, великолепный виолончелист. Они спелись, друзья, они хорошо себя чувствуют вместе, и это радует, конечно же, нас. Ok. Ahí Dimash está bromeando con los fans. Por lo que alcancé a escuchar, una de las dears que está ahí entre la audiencia que está con Dimash en ese recinto, le está diciendo que ellas esperan que Dimash siga cantándoles a ellas de aquí a 100 años. Y Dimash les dijo, ¿100 años? Le dijeron sí. Dimash dijo, ustedes me quieren matar. Возможно, мы увидим концерт, незабываемый концерт гениев. Димаш поражает, на самом деле до сих пор поражает, друзья, выдержкой, воспитанием. Aquí vemos este lado tan humano y tan centrado y tan con los pies en la tierra de Dimash que me encanta tanto, que es interactuar con sus fans, darles la importancia que se merecen, porque hay que recordarlo, nosotros como fans también hacemos un esfuerzo para ir a presenciar a los eventos de Dimash. No es como que nos regalen el boleto y me digan, ¿sabes qué? Te lo regalo, ven, te invito a Europa, ¿no? Digo, a lo mejor sí hay algunos que se los regalan y qué bueno por ellos, y me da mucho gusto y ojalá que aprovechen esta experiencia, pero digo, la mayoría de los terrestres necesitamos juntar ese dinero, pagar esos pasajes, pagar ese hospedaje. Es todo un esfuerzo que lleva detrás para ir a presenciar un evento de Dimash, porque no es aquí a la vuelta de la esquina, es del otro lado del planeta, básicamente. Y qué bueno que Dimash reconoce ese esfuerzo y esa labor y está con ellos, interactúa, les da su importancia, los hace sentir presentes, los hace sentir queridos, los hace sentir cobijados. Y es una parte de Dimash que me encanta tanto, no como otros artistas, ¿no?
que sus fans también hacen el esfuerzo y ni los toman en cuenta, o les avientan los celulares, o les avientan las cámaras a los reporteros, como diciendo, no, no me molestes. Y bueno, si querías ser famoso, tienes que soportar eso. Si no te gusta, no te vendas, en pocas palabras. Y Dimash es todo lo contrario. Знанием, когда пошутить, когда не надо, и сдержанность его величественная. Por lo que vemos aquí, esto ya es en el escenario de la competencia de virtuosos, donde está interactuando con los participantes. No sé si ya sean los ganadores o algo, pero creo que estos son los niños que participaron con él en la presentación pasada de virtuosos, donde estuvo con el maestro Plácido Domingo. Aquí está tomándose fotos, platicando, yo imagino que aconsejándolos, motivándolos. Величавая, он просто король. Он никогда не оставляет своей короны. Что бы он ни делал, резвился бы, прыгал бы по сцене, даже лежал и катался по ней, или он будет стоять, когда их приветствует очень высокопоставленное общество здесь, в Сингапуре, на этом празднестве. Он всегда король, и это нас, конечно, впечатляет бесконечно. Еще очень важный момент. Wow, esto que está haciendo Dimash con el niño es bastante interesante, porque ven que les regalan flores y todo eso, y aquí Dimash le dijo al niño, recuerda siempre a los fans, y agarró las flores con la mano del niño y se las dio a una fan, como que diciéndole al niño, nunca te olvides de ellos. Eso es la parte más importante, que tú trabajas y te dedicas y vives por y para ellos, siempre tómalos en cuenta. Este mensaje que está transmitiendo Dimash no tiene precio. Димаш заключил с популярный музыкальный лейбл, очень влиятельный, который будет в чем-то ему помогать в продвижении его голоса, его музыки по всему миру. Будем надеяться, что это так. Пока нет официального объявления, я ее даже не называю. А что касается Димаш Ньюс, то выложили великолепную статью итальянскую. Наконец-то, ура, много в Италии фанатов Димаша Кудайбергена, скажем уж так, фанаты, Дерс. Это гораздо ближе нашему сердцу. Статья Димаши Кудайбергена, которая называется «Между Востоком и Западом», говорит о том, что у него редчайший в мире голос. И говорит о том, что все должны... Ahí vemos a Dimash Hauser y los demás participantes. Димаш, если не ошибаюсь, исполнил в Сингапуре 4 композиции. Одно... Hay algo que me gusta mucho de Hauser, que yo creo que por eso se lleva también con Dimash, es muy natural, es muy espontáneo. Vemos ahí que tiene su ramo de flores, como que está diciendo que lo va a aventar. Se voltea, como imagino que para aventarlo como si fuera una boda, cuando avientan el ramo. No sé, algo así. Sí, eso es algo que le reconozco a Hauser, que es muy espontáneo, muy natural, muy bromista, lo mismo que Dimash. Соло шоу must go on. Выбор его, наверное, не случайен, потому что сам он сейчас в таком состоянии, что ему сложно работать. Тем не менее, он работает с полной отдачей. Слово «работа» здесь даже не подходит. Живет с полной отдачей, потому что музыка и пение – это его жизнь. Друзья, мы, конечно же, ждем официальной публикации всех видео с этого изумительного представления, как спели вместе СОС Димаш и Хаузер на своей красивейшей виолончели. Как вписывается голос Димаша в виолончели, виолончель, голос Димаша, они составляют буквально одно целое. Мы будем мечтать, что все-таки произойдет концерт их совместного участия. Обязательно будут еще выступления. Димаш не сидит без дела, хотя ему, конечно же, надо отдохнуть. Он очень похудел, но ему идет, он красавец и только хорошеет во всех отношениях с каждым годом, что нас, конечно же, не может не радовать, друзья. Обратите внимание, как Димаш внимательно относится к тому, что он дарит. Вот, рассматривает букет, это дань уважения к подарку. И заметил, что стоят другие участники, которые ниже его ростом, и встал позади. Внимание к каждому, друзья. Вот эта черта, неравнодушие, участие в каждом человеке выделяет нашего гения среди всех других. И невозможно не сказать о встрече на мосту. У нас есть слова, и мы обязаны их использовать, хотя их не хватает для того, чтобы писать то, что произошло. И гулял Хаузер с виолончелью по мосту в Сингапуре в надежде встретить Димаша Кудайбергена. И вот они встретились, и родилось то, чему нет предела, что невозможно писать словами. Música. Ok, aquí al parecer van a interpretar la de SOS, Dimash Hauser. Espero que la señorita nos dé oportunidad de escuchar. Se calle tantito. Digo, no es por ser mala onda ni mala persona, ¿no? Pero queremos escuchar lo que hicieron Dimash y Hauser. Ella yo creo que podría
callarse un poquito. Es que aparte, digo, en primera, nosotros aquí de este lado no la entendemos. Y en segunda, la traducción que nos están poniendo aquí, la generada automáticamente, pues no coincide con nada, ¿no? O no tiene sentido lo que nos está diciendo la traducción. Es más, dejen quito la traducción porque pues, realmente no sirve de nada. Vamos a desactivar los subtítulos. Ok. И голос и музыка. Одно звучание. Lo siguieron poniendo de todas maneras. Один полет. Этим жив мир, если он до сих пор жив. Именно этим, друзья. Браво, браво, гений, дорогие наши гении. Димаш, тебе нет равных, просто не существует. И это не потому, что я так говорю, а потому что так оно и есть. И, друзья, вообразите себе, плачет Доминго. Какой герой, героический, гениальный совершенно человек, певец, приехать в Сингапур в его возрасте, ему уже за 80, активно участвовать, еще петь. Просто genial человек, он дает нам todo. Wow, interesante el arreglo que hicieron, porque Dimash canta la primera frase y cuando hace su descenso para ir subiendo sus dos escalas y unas notas, en lugar de hacerla Dimash la hizo el cello. Me escuchó bastante interesante ese arreglo musical. Me gusta. Гениальный совершенно. Escuchen, es Kaya Dimash y suena el cello. В его возрасте, ему уже за 80, активно участвовать, еще петь. Просто гениальный человек, он дает нам тоже стимул в этой жизни. Какая у Димаша великолепная компания. Могли бы мы с вами пожелать лучшего 5 лет назад, когда только начинали следить за творчеством Димашевской Дубегена, я говорил себе, многие, конечно, присоединились и раньше. И Даяна кричали «Димасы, Димасы!» Очень много внимания уделяли ему, что его веселило и радовало, и говорили ему «Мы будем за тобой следовать все 100 лет». Он говорит, это что, вы хотите меня убить? То есть мы, возможно, будем жить и дольше. Он всегда с великолепным чувством юмора, имеющим меру и знающим, когда wow. Можно сказать. El maestro Plácido con Hauser. До скорых встреч. Всех обнимаю. Está cantando la de Bésame mucho. Ok. Si no mal recuerdo, creo que esta canción, si no ya me corregirán ustedes, pero creo que esta canción es de una compositora mexicana, para ser más precisos, creo que era de Veracruz. Pero esta es una canción de autoría, creo que mexicana. Digo, creo, no estoy muy seguro, pero creo que sí. Si no, ustedes me corregirán. Pero esta canción que se hizo famosa a nivel internacional, lo vemos cantando a Plácido Domingo. He escuchado a Paul McCartney cantar esta canción también. Y Paul McCartney, ya saben, la estatura que tiene Paul McCartney, los que conozcan a The Beatles, sabrán quién es Paul McCartney. Cantar esta canción es una canción que se ha interpretado en varios géneros y que es una canción muy representativa de la cultura latina. Wow, Dimash cantó The Show Must Go On de Freddie Mercury. Wow, wow. Me imagino que ha de haber sido ese momento estando ahí en la audiencia. Imagínense este contexto. La canción de por sí
en la versión original, que es la de Freddie Mercury, la de Queen, de su último disco, donde él se despedía porque sabía que ya se iba a pasar lo que pasó, ya iba a fallecer porque ya estaba muy avanzada su enfermedad. De hecho, creo, si no mal recuerdo, creo que esta fue la última canción que grabó. A dos o tres días de despedirse, grabó esta canción. El contexto de la canción, de que aunque yo me vaya, el show debe de continuar, sigan haciendo lo que les gusta hacer y sigan demostrando y sigan interpretando y sigan creando, aunque yo ya no esté, sigan haciendo, les queda a ustedes la batuta. Ese contexto, el contexto de la canción, que es una obra maestra esta canción. El segundo contexto, tocar esta magnífica canción con orquesta, muy al estilo operístico, clásico, si quieren llamarlo así. Le están agregando todavía ese plus de calidad, y todavía agréguenle la voz de Dimash, que es el mejor cantante del mundo. Creo que es la conjunción perfecta. Y cómo interpreta y transmite a Dimash. Imagínense, para la gente que está en la audiencia, han de tener todos los vellitos erizados. Ha de ser un momento electrificante. Está corriendo estática y electricidad por el recinto. Ha de ser increíble. Yo hubiera dado lo que fuere para estar presente ahí. En serio, de verdad, esta canción con orquesta y con Dimash, después de eso me puedo morir tranquilo. Otra cosa que tengo que remarcar, el inglés de Dimash ha mejorado millones de veces, ha mejorado miles de kilómetros. Digo, eso también, sabemos que Dimash ha estado trabajando en eso, ¿no? Porque si quiere entrar al mercado anglosajón, tiene que mejorar ese aspecto, sobre todo si va a interpretar para ellos, ¿no? Tiene que estar con un maestro de inglés día y noche, día y noche, día y noche, hasta que lo domine, hasta que su pronunciación sea no perfecta, pero pues sí entendible, que es lo que ya tiene. Porque recuerdo la versión que interpretó la primera vez que lo hizo, su inglés, digamos que él mismo, como sabía que era una barrera, lo interpretó fonéticamente, pero por la presión y por todas las cosas que sucedieron en ese momento en la competición, algunas partes las hizo mal o se confundió en la fonética, y ahorita su inglés, digo, no es perfecto, pero se entiende bastante bien. Es un punto más para Dimash, porque ahí nos demuestra su trabajo, su entrega, su compromiso. Wow, soy impresionante. También interpretó la de Otto Strong. Parecía, ¿no? Las notas. Wow. Wow, en esa parte estuvo bonito, porque también vimos la actuación de Hauser, que estaba con otro de los dos niños participantes, que los dos al parecer son arpistas, tocan el arpa, un niño y una niña,
Qué bueno que también nos sacan eso, ¿no? Ahí están diciendo que Dimash se tocó una selfie con todos los DJs que estuvieron presentes. Yo imagino que se paró en el escenario y se volteó de espaldas para tomarse una selfie con ellos ahí desde la perspectiva. También buen gesto de Dimash. Imagino que le gritaron a Dimash, Dimash, I love you. Dimash, te amo. Y Dimash les contestó, yo los amo también. Ahí se ve la cámara de Dimash, cómo está la perspectiva con los fans. Wow. Wow. Qué manera de terminar el video, ¿eh? Bueno, pues hasta aquí llega la reacción a este video que me pasaron, este gran video que me pasaron. Muchísimas gracias por este enlace. Bastante interesante, bastante informativo. Esperamos que lo que nos mostraron del contrato con MPT sea fiel a lo que realmente van a hacer. Ya nos dijeron que Dimash viene para el mercado norteamericano, para el mercado anglosajón. Para ser más específicos, vamos a ver si con el paso del tiempo, cuando ya tengan abordado el mercado anglo, se vayan al mercado hispano, al mercado latino. Obviamente es una buena noticia para los latinos, pero sobre todo para los mexicanos, porque pues, lo que le queda a un ladito de Estados Unidos, pues México, yo creo que empezarían por ahí. Es una gran noticia para nosotros. Díganme en los comentarios si Dimash llegara a hacer una presentación, un concierto en México, ¿quiénes vendrían de ustedes aquí en los comentarios, por favor? A lo mejor igual y nos conocemos todos para ahí. Si yo tengo la oportunidad de ir, no lo duden que estaré ahí. Si tengo, les repito, si tengo la oportunidad, digo porque no creo que las entradas sean muy baratas. Y pues bueno, vamos a ver de qué se trata. Y esperemos que todo salga bien y que todos los planes que tiene pensados Dimash y su agencia y MPT se cumplan y sigan los procedimientos adecuados. Pues bueno, disculparán que todavía tengo un poquito lastimado la garganta por lo del resfriado que tuve hace poco. Todavía me queda la garganta un poco reseca. Por eso he estado tomando té. No es café, es té. Porque se me reseca todavía mucho la garganta. Y pues bueno, ahora sí que pues como les decía, si esta videoreacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Recuerden que estamos subiendo videoreacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y pues síganme en Instagram, únanse a la comunidad Látigo en Patreon, enlaces para Instagram y Patreon aquí abajo en la caja de descripción del video, al igual que el enlace para el video original al cual reaccionamos todos los días. Y pues bueno, no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.